como cristiano, ¿cuál es tu propósito? Como cristiano. Sí, como cristiano. Cuando Dios me alcanza y me permite conocerle, comienzo a entender que he sido creado para adorar a Dios. Pero yo no adoro así porque adoro. ¿Qué hubo previamente para que tú pudieras llamar? Porque la adoración es un acto, no es un propósito. No, porque entiendes que ya no vives para ti, que entiendes que hay un poder sobrenatural por encima de ti y que la vida no se trata de ti, que se trata de Dios y que Dios lo sostiene todo y que ahora vives para Él. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Incómodos Podcast, el podcast donde lo polémico y lo controversial se hacen conversable. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y bienvenido a otro episodio de Incómodos Podcast. Bienvenidos. Podcast. Pero a mí se me enreda se me traba, se me lengua la traba. Pero ¿sabe por qué hice Podcast. Porque afinqué la palabra podcast? Porque nosotros hace un poquito más de, ¿qué? Año y pico. Chamo, Vas vas a decir algo que estuve compartiendo con mi esposa en estos días y con una gente, pero yo sé que vas a hablar. Vamos a decir es de lo mismo. Nosotros estamos a 9 episodios Eso mismo estábamos hablando nosotros. de cumplir nuestro episodio número 100, que si ven el episodio número 1, decíamos que no nos íbamos a llamar podcast hasta que llegáramos al episodio 100. Wow. Por la constancia, por el esfuerzo, por vencer las Ya barreras. No nos queda nada. Pero recordaba que es un poquito creo que lo que vamos a estar debatiendo hoy. Sobre todo Alejandro, me recuerdo los primeros días del debate de la idea del podcast, era el por qué lo queríamos hacer. O sea, cuál era el propósito de tener un podcast. Y una de las cosas que decíamos es, bueno, es que a veces tenemos conversaciones entre nosotros y nos pasaba que, qué fino hubiera sido grabar esta conversación. Y me imagino, desde mi punto de vista, me encantaría escuchar el de ustedes, que en estos 91 episodios que hemos grabado, si ese propósito inicial con el que nosotros dijimos, bueno, este es el por qué queremos hacer este podcast, se ha cumplido y que estamos viendo luego para los otros ojalá, ya la próxima meta, ¿cuál va a ser? ¿100 o 1000? O sea, 500 o 1000, ¿cuál va a ser la meta? No, después del 100 la definimos. En Okay. el 100 era como Ya, que... ya sí hace 101, gloria a Dios. Así. Pero reflexionaba sobre el propósito, o sea, la intención del por qué hacer un podcast. Y desde mi punto de vista ha sido una bendición tener este espacio para poder conversar, no solamente con ustedes, que obviamente cada vez que grabamos los tres a mí me nutre muchísimo, pero también recibir el feedback de la gente. Y cuando decimos de la gente no es de las miles de millones de personas. Siempre hemos dicho que como que una sola persona, si algo que debatimos aquí le sirve y le ayudó a superar una situación o a tener otro punto de vista, el trabajo se hizo. Las personas no se imaginan cuando se toman un minuto, unos segundos para escribirnos, y te voy a decir algo, como tú dices, nos nutre. A mí me encanta agarrar ahora, hago un ejercicio, Juan, que es agarrar los comentarios de las personas y leerlos, sean positivos o negativos. Pero aunque ustedes no lo crean, eso cada vez que yo me siento y leo, digo, wow, es una bendición, sí. Hay que seguir, hay que continuar. Ayer estuvimos aquí en la oficina trabajando con todo el equipo. Y Alejandro se fue, yo me quedé con el equipo. Y ayer tuve una reunión con el equipo Bella porque estábamos conversando acerca del propósito del por qué hacemos lo que hacemos. Y fue un momento increíble porque yo pude abrir mi corazón hacia ellos y conversarle desde muy dentro y volver a retomar. Yo les decía, tenemos que volver atrás y encontrar eso que nos inspira a continuar adelante. ¿Qué fue lo que nos trajo a nosotros aquí? ¿Qué nos lleva a nosotros a hacer lo que hacemos y por qué lo hacemos? Y yo creo que eso es parte del propósito de lo que tiene que ver con Incómodos Podcast. Pero y cuando hablamos de el propósito de vida, cuando nos enfocamos en nuestro propósito de vida y esculcamos y decimos el por qué yo vivo, el por qué yo nací, por qué yo estoy en este mundo. Tú sabes que esa es una pregunta que nos hacemos. Todo ser humano se hace esa pregunta en algún momento de su vida. Y sobre todo los jóvenes. Hay un punto en la juventud donde él dice, ok,
¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí? ¿Por qué vivo? ¿Por qué existo? Y comienza a indagar dentro de él y a buscar ese propósito. Y muchas veces ese propósito de vida se ve salpicado por todo el bombardeo de lo que están logrando otras personas. Y yo creo que eso es un tema que queremos tocar hoy. Cuando estamos buscando el propósito de nuestra vida y no lo encontramos y nos perdemos en esa búsqueda. Alejandro, este es el momento donde tú aportas y... Es alguna pregunta, la mentira. No, estaba pensando muchas cosas porque el tema, para mí esa palabra, dependiendo cómo la he visto a lo largo de mi vida, me ha generado ansiedad o me ha generado también ¿Tú te has confianza. sentido, tú que eres más joven que nosotros, porque ya estoy pisando los 50 y yo ya me la tomo con calma, será el tuyo. pero tú que eres más chamo, nosotros estamos casados, bueno, él y yo no estamos casados juntos, sino él tiene a su esposa y yo tengo a mi esposa. Bueno, Pero tú estás soltero, estás en pos de armar familia, de muchas cosas. ¿Te has sentido obsesionado en algún momento con ese propósito de vida? Sí, vale, constantemente. Porque es que la gente también te genera esa presión. Si no estás casado, obviamente, cuando te casas. Si no tienes hijos, cuando tienes hijos. Si no estás logrando algo, ¿cuándo vas a lograr esto? ¿Cuándo te vas a independizar? ¿Cuándo vas a tener todas estas cosas? Y es una presión constante que si uno no se la toma con calma y no aprendes a tener paz en medio de ese proceso. Yo estoy entrevistado hoy porque es que me llama, me llama full la atención eso. ¿Cómo sientes esa presión? ¿Tú cómo la describirías? O sea, ¿cómo esa presión de las personas externas, por lo menos yo soy tu pana, y de repente yo te chalequeo full? Y a lo mejor dentro de un chalequeo yo puedo estar ejerciendo presión sobre ti. Cuando cuando llega y te digo, vale, solterón, ¿qué es lo que es? Todavía esperando, estás en la fila, ¿cierto? ¿Cómo eso ejerce una presión? Porque ejerce una presión, ¿cómo te sientes? Claro, ¿Cómo? pero, antes, para que tengas la voz, el entrevistado de hoy, pero lanzame todo a mí. Ahorita lo que buscaba era realmente lo que significa propósito. Uh-huh. Porque a veces le damos etiquetas a cosas que no es son. verdad. Pues, y mira, propósito es el ánimo o la intención con la que se hace algo. Es el objetivo que se pretende conseguir, pero es el ánimo o la intención de hacer algo. Entonces, la gasolina con la que te mueves. Exactamente, es la gasolina de... Entonces cuando te dicen, no, bueno, pero ¿por qué no te has casado? Es que el propósito de tu vida no es casarte. Esa es una buena pregunta. Uh-huh. Esa es una buena pregunta. Porque si lo veo como el ánimo, es que yo estoy intentando, obviamente, formar familia. Porque pareciera que todo el mundo se tiene que casar, pero hay gente que sí. A lo mejor dice, mira, yo ni siquiera quiero tener pareja. Lo que pasa es que ustedes se han puesto a dar... O sea, pero yo les hago una pregunta a ustedes dos. Ajá. ¿Se han dado cuenta de que...? O sea, pero claro, yo tengo como cosas obvias para la sociedad. O sea, a los 30 años, bueno, tienes que hacer familia, tienes como los requisitos previos, que serían como cosas que todo el mundo aspira a tener. Si yo me concentro en cuándo las voy a lograr, yo sé que las voy a lograr. El tema es que no sé cuándo. Pero la gente también quiere que uno se apure, porque capaz una persona a una edad más joven ya alcanzó eso, entonces ve como normal que una persona a esta edad lo tenga. Entonces, esa es la manera en que esa persona consiguió las cosas y cree que yo de esa manera la voy a conseguir las cosas y como me genera... Si fuera una fórmula que la puedo aplicar a todas las personas. Sí, lo mismo pasa cuando te estás graduando, que te dicen, mira, pero eso no es nada, cuando vengas allá a trabajar ya vas a ver. Entonces todo el mundo tiene como una perspectiva diferente con respecto a eso. Yo lo que me preocupo a veces es que si yo me dejo llevar por los metas y propósitos de otras personas, me llenan más de ansiedad que de soluciones. O sea, porque yo llego a la casa y lo que hago es estarme preocupando por cosas que no debería estarme preocupando, sino que debería ir como a mi propio ritmo, no dejar de perder mi foco. Pero si no, caemos como en yo llevo la vida de Juan Carlos, yo llevo la vida de Julián y trato de llevar esa vida en mi vida. Claro. Y a veces como que desencaja un poquito porque yo creería que Dios nos diseñó de una manera única a cada uno y eso de encontrar tu propósito es bonito siempre y cuando lo encuentres personalmente. Pero vamos a tratar de juntar eso con esta descripción de propósito, ¿no? Cuando tú dices encontrar el propósito. Porque yo sí creo que las generaciones jóvenes sufren cierta presión por esto, pero yo creo que pasa en todos los ámbitos de la vida. O sea, lo decía hace rato, yo creo que cuando tú llegas y te casas,
Luego viene esa presión por los hijos. Luego cuando tienes los hijos, bueno, luego vienen ciertas presiones personales de cuando cumples las famosas crisis de los 40, las crisis de los 50. Tú dices, bueno, estoy en la mitad de mi vida, ¿qué he logrado? O sea, yo creo que los niveles de ansiedad por saber si estoy siguiendo mi propósito, y voy a cambiar la palabra propósito por la palabra ánimo. Porque cuando tú dices, encuentra tu propósito, es que ya yo encontré el ánimo o la gasolina, como tú la referiste, para hacer algo. Ese algo es casarme, tener hijos, tener estabilidad financiera, estar logrando estos proyectos que Pero no me dejan dormir. yo, Juan Carlos, por ejemplo, yo difiero un poquito con ese concepto, porque ese concepto carece de espiritualidad. Porque si yo tuviera el ánimo para buscar mi propósito, hay días que yo no tengo ánimo. Claro. Entonces no voy a buscarlo. Pero es que yo creo que esto es una consecuencia de lo que nos decía la productora hace rato, donde, por ejemplo, un 57% de los jóvenes hoy en día sufre de ansiedad por no saber ¿Cuál es su propósito? cuál es su propósito. Y que hay un manejo de conceptos errados. Hemos enlazado las palabras metas con propósito como si fueran un sinónimo una de otra. Exactamente. Y entonces las personas se han trazado meta y creen Una que cosa su aquí en meta Biblia. es su propósito de vida. Y cuando alcanzas esa Ánimo. meta y llegas y dices, bueno, la meta es casarme. Y te casaste. Y lo alcanzaste. ¿Y qué pasa con eso ahora? Bueno, te sientes frustrado. Porque ya lo alcancé. ¿Y ahora qué? Te vuelves a preguntar. Y pareciera que tu vida se acabó. Y llegó hasta un fin. Porque alcanzaste lo que para ti era tu propósito, pero era una meta que te habías trazado de vida. Sí. O sea, o una meta material. Voy a alcanzar, quiero tener mi casa. Y vivo enfocado en que ese es mi propósito de vida, que es obtener una casa. Pero lo lograste. Pero era una meta, no era un propósito. Uf, aquí se nos abrió. Sí, sí. Yo también me puse a investigar mucho la palabra propósito, pero desde el punto de vista bíblico, Ajá. cómo la enfoca. Pero yo tengo un rollo también con respecto a cómo lo ve el común y cómo lo ve la parte bíblica, pues. Que también a veces me cuesta entenderlo, porque por la parte de Dios es como predestinación, que es, bueno, ya Dios describió lo que tú ibas a hacer. Y yo dije, pero entonces, ¿en qué momento elijo mi propósito si ya Dios lo eligió? Entonces dije, bueno, le voy a preguntar a Julián, a ver qué piensa de eso. Ok. Sí. Ok, entonces ahora vamos a entrevistar a Julián. Exacto. Ajá. No, porque es que lo voy a agarrar ahí justo, porque ahorita viendo en Biblia me meto porque esta definición de propósito es la genérica, la que La leí al genérica. principio que te da Google, que te da Gemini. Viste, ahora uso Gemini, ahora no uso ChatGPT. Estás pelando esto. ¿Ah? Estás pelando. Ese es un debate ¿Estás para después. usando Gemini? Ya casi no uso Ya, ChatGPT. eso. Ok. Yo estoy casado con Dipsy. Ya, no, vale. Casado con Dipsy. No sea madre, pero bueno, es otro debate. Ok, Sí. pero cuando me voy a Biblia... Toca avanzar. No, está Ajá. perfecto. Me voy a ¿Qué Biblia para mi edad? y mira lo que le puse. Ok, busqué la definición de propósito en cualquier buscador y luego busca la definición de propósito según la Biblia. Entonces, ahora, si te pregunto a ti, como cristiano, ¿cuál es tu propósito? Ok. Como cristiano. Sí, como cristiano. ¿Cuál Como es tu cristiano. Porque si me preguntas... Te voy a hablar un poquito de lo que era antes mi propósito, Dale. antes de ser creyente. Antes de ser creyente vivía afanado por muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, vivía bombardeado por todo lo que este mundo te bombardea y mantenía metas y pensaba que mi propósito eran muchas cosas por alcanzar, materiales y todo eso. Y tenía una visión más antropocéntrica, más fijada en mí, un ¿Más qué? propósito antropocéntrica, que el hombre enfocado en él mismo. Gracias. Ok, y entonces... No aprende. Y como me enfocaba en mí mismo, cuando tú te enfocas en ti mismo, te vuelves egocentrista totalmente y crees que la vida todo gira en torno a ti A ti y a tus... y a lo que tú quieres, A lo que a te tus hace- deleites. Exactamente. A tus El deleites, materialismo, pues. A tu materialismo. Cuando Dios me alcanza y me permite conocerle, y mi visión de Dios se amplía más, mi entendimiento de Dios se amplía más, comienzo a entender que he sido creado para adorar a Dios. Y que mi propósito principal es adorar a Dios y vivir para su gloria y hacer su voluntad. Y entonces eso cambia toda mi perspectiva ahora, porque ahora yo no crío a mis hijos para que me sirvan a mí. Yo ya no crío a mis hijos para que ellos crezcan y cumplan las metas que yo me tracé en la vida. Yo quiero que este sea abogado o el otro sea ingeniero. Y eso, como era antropocéntrico, entonces eso me satisfacía a mí. Pero que Ahora- vino previamente, porque yo ahí entiendo.
Ok. Pero yo no adoro así porque adoro. ¿Qué hubo previamente para que tú pudieras llamar? Porque la adoración es un acto, no es un propósito. Claro. O sea, Pero ¿qué fue lo que detonó? No, porque entiendes que ya no vives para ti. Que entiendes que hay un poder sobrenatural por encima de ti y que la vida no se trata de ti, que se trata de Dios y que Dios lo sostiene todo y que ahora vives para Él. Entonces todo lo que lo haces ahora lo haces buscando de glorificarlo a Él. Tienes a tu esposa y ya no tienes tu esposa solamente para satisfacer tus deseos sexuales. Ya no la tienes solamente para que satisfagas tus deseos carnales, donde tengo hambre, sírveme, ayúdame, atiéndeme, trátame con amor. Sino que ahora tienes tu esposa y la tienes y tratas de glorificar a Dios en la forma como vives con tu esposa y cómo la tratas a ella y cómo la amas también. De la Pero, misma y forma complementando como Dios nos con ha lo amado a que nosotros. acabas de preguntar, porque me genera cierta duda. O sea, cuando dices adorar no es un propósito, es una opción, es una acción. Y literalmente ahorita cuando buscaba en Biblia de, ok, según la Biblia, ¿cuál es nuestro propósito? Y la respuesta fue contundente. Glorificar a Dios. Glorificar a That's Dios. it. Ese es el propósito. A través de la adoración, la obediencia, bla, bla, bla. Entonces cuando dices la adoración no es una acción más, no es un propósito, pero luego ves la adoración como la intención, porque cuando yo adoro a Dios lo hago de manera intencional. O sea, yo tengo la intención de agradarlo a través de la adoración y no sobre espiritualicemos la palabra adoración. O sea, que suele suceder. O sea, adorar a Dios, yo puedo estar adorando a Dios en la manera en que yo me relaciono contigo, en la manera en que yo trato a las personas que me rodean, en la manera en que yo hago las cosas, en la manera en que la gente me... O sea, tú ahí puedes estar Es que adorando adoramos a Dios hasta en la forma como respondemos. Sí, claro. De repente un clip que no te parece bien y de repente en la forma como escribes en ese clip, tú adoras a Dios porque de repente puedes dejar salir todo lo que está dentro de ti con mucha fuerza, descontroladamente, o eres una persona que buscas de adorar a Dios y lo que vas a escribir lo vas a escribir de una forma respetuosa, de una forma que contribuya y no de una forma ofensiva. O sea, hasta en eso adoramos Porque a Dios. entonces adorar a Dios sí es una acción que te ayuda a cumplir el propósito para el cual fuiste formado, desde nuestro punto de vista y de lo que nosotros creemos. Claro, yo lo que pasa es que los entiendo, pero les voy a hablar un poquito de mi perspectiva, Sí, sí, que sí. es totalmente diferente. Yo entiendo la palabra adoración cuando lleva mucho tiempo dentro del cristianismo. O sea, es lo que ustedes viven actualmente. Pero si me preguntas, quitándole un poquito la emocionalidad y la emoción de adorar a Dios, si yo hablo con una persona que está iniciando y cuál es su propósito, yo creo que a esa persona le va a costar decir el propósito mío es adorar a Dios. Claro. O sea, es una palabra muy rebuscada. Ok. Para mí hay algo previo, pues. Pero ojo, vale, el hecho de que él no lo exprese de esa manera, porque no lo entiende todavía, no quiere decir que no lo esté haciendo. Sí, lo que pasa es que recuerda que en el Antiguo Testamento hay varios profetas, Jeremías fue uno, y los Salmos, donde Dios habla que desde el inicio de la creación ya había determinado nuestros caminos. Eso quiere decir que el principio de todo, es mi opinión, es aceptar la voluntad de Dios. No puedes adorar si tú no aceptas primero la voluntad de Dios. Es imposible. Porque si tú no aceptas quién es Dios en tu vida, ¿qué voy a adorar? Porque puedes estar adorando algo que es la religiosidad, Pero fíjate que es algo abstracto. Yo hoy en día yo puedo decir que adoro a Dios realmente porque estoy acercándome de la manera correcta, de una manera saludable. Yo antes, yo no percibía que yo adoraba a Dios de la manera correcta. No es que Dios no, pero era un proceso de aceptación. Primero, de aceptarme yo mismo como soy, para que Dios pudiera entender que Dios me acepta como soy y rehúsa a dejarme como estoy. Y en ese proceso que yo acepto su voluntad, mira, no me importa cómo tú seas, yo te quiero así y te quiero cambiar. Allí yo empiezo a adorar. Otro ejemplo que me recuerdo son los discípulos. Ellos inicialmente no adoraban a Dios. Fueron progresivamente entendiendo lo que era adorar a Dios. Muchos no le prestaban atención. De hecho, yo creo que el mayor punto de adoración que tuvieron ellos es cuando Jesús les deja el Espíritu Santo y los deja. Porque dejaron de estar allí y se vieron, o sea, dejó de estar allí visualmente y estaba en presencia en su corazón. Y comienzan a adorar. O sea, el propósito, yo lo veo como algo mucho más allá de lo emocional, inclusive de lo espiritual, porque la adoración de nosotros es profunda.
Y yo la entiendo, porque no está cimentada en la emocionalidad, pero no se olviden que nosotros somos extremadamente emocionales y confundimos la adoración con la emoción. Entonces, yo digo, tiene que haber algo previo que me mueva. Lo que pasa es que la adoración de la cual yo creo que Juan Carlos y yo nos estamos refiriendo no tiene nada que ver con la emoción. Yo para nada, cero. Tiene que ver con... De hecho, en los momentos donde hay menos emoción es donde, cuando digo emoción, es las emociones que sentimos y que nos mueven diariamente, es donde uno entiende que esos son los momentos donde más debes adorar. Porque Y no te refieres a adorar a cantar o a arrodillarte. No nos referimos a eso. Yo no me refiero de a por ese tipo sí, de oración. más bien yo te estoy escuchando y estamos muy cerca del concepto, porque cuando tú buscas en Biblia, o tú buscas por lo menos en el Catecismo de Westminster, que se escribió hace muchísimos años, un concilio que existió, que se hizo en Londres, en el año 1844 más o menos, y ellos llegaron a un acuerdo. Muchos hombres sabios que eran eruditos de la palabra se sentaron y escribieron principios básicos de la fe. Y ellos llegaron y comenzaron a responder preguntas. Una de esas preguntas era, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? O sea, ¿cuál es el propósito principal de la existencia del hombre? Y estos hombres debatieron durante muchos días y llegaron a una conclusión. Y la conclusión era, el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios, Biblia lo acaba de decir ahorita, y gozar de Él eternamente. O sea, es glorificar a Dios. Glorificamos a Dios con todo lo que nosotros hacemos. No hay un dualismo, no hay separación. No es que con esto yo glorifico a Dios. Yo glorifico a Dios cuando estoy dentro de la iglesia. Pero cuando estoy trabajando y haciendo negocios, yo ahí no glorifico a Dios porque de repente tengo que hacer negocios turbios y aceptar de repente soborno y ahí yo no glorifico a Dios. No, glorificamos a Dios con todo lo que hacemos, con todo nuestro ser, con todo nuestro pensamiento, desde el mismo momento en que le empezamos a conocer, porque eso es una forma de adoración. Nada más de nosotros centrar todo nuestro ser en Dios, nosotros le estamos adorando. De hecho, ahí tengo una duda, para eso. Como para debatir los tres, porque no sé si exactamente lo manifestaste así, por eso lo traigo sobre la mesa. Comentabas, corrígeme si me equivoco, comentabas de que es imposible adorar a algo que no conoces. Realmente. Sí. Cuando dices realmente es... O sea, porque si tú conoces a alguien, tú lo adoras. O sea, si tú lo reconoces primero, o sea, como que, verlo, esto es demasiado, voy a adorarlo. Pero si yo no reconozco a nadie, yo que voy a estar adorando. O sea, yo como que yo no te voy a dar eso de mi vida a ti porque no sé qué significa. ¿Me entiendes? Porque ahí, o sea, yo creo que es nuevamente un punto de vista y una opinión que no, la vida no me va a alcanzar los años que Dios me permita vivir para conocer a plenitud quién es Dios. Entonces, no sé si el tema de la adoración y el conocimiento sean limitantes. Pero ahí está el reto. No te va a alcanzar la vida, pero sin embargo eliges. Pero desde el día 1. Desde el día 1. O sea, ¿qué te lleva a eso? Porque mira esta analogía que hacía Julián. Desde el día 1, por ejemplo, en mi caso, cuando yo decidí, porque al final es una decisión personal, yo decidí conocer a Dios y decidí seguir ese camino. Yo desconocía millones de cosas, porque han pasado 28 años desde ese momento. Pero en ese momento, ese acto de decir, hay muchas cosas que yo no entiendo. Demasiadas. De hecho, la mayoría de las cosas no las entiendo. Pero yo tomo la decisión de seguir este camino. Para mí ese acto es un acto de adoración. Es Claro. un acto de glorificar a Dios. Que yo te puedo decir, en mi experiencia, es una opinión muy personal, que ha sido de muchísima bendición para mi vida. El seguir, que nuevamente, lo hemos dicho en otros episodios, no significa que yo creo en Dios con una fe ciega. Es decir, yo creo por creer. No, en el proceso yo fui... Es decir, yo en mi primer momento con Dios, el momento en que yo dije, quiero seguir a Dios, fue 1000% emocional. 1000% emocional, en mi primer momento. Guiado por muchas emociones, por lo que me estaba sucediendo, pues 1000% emocional. Pero eso no implica que ya Dios había iniciado una obra en tu corazón para que tú pudieras decir, yo quiero seguir a Dios. O sea, ya Dios había marcado un inicio y te estaba mostrando lo que era el principio de la existencia de tu vida. Sí. Porque anteriormente estabas viviendo para ti mismo, enfocado en ti. Pero ahora todo eso estaba siendo transformado porque ¿qué implica esto? Implica de alguna otra forma morir a muchas cosas. Y no estamos hablando de la muerte física. Tú dijiste, en ese momento,
voy a seguir a Dios. Eso implica morir a la vida que tú estás llevando porque tienes que tomar la cruz y seguirle. Y tomar la cruz y seguirle implica dejar muchas cosas. Pero vamos a para ponerla de lo básico. cambiar de lo básico. ¿Cómo lo podemos hacer en un lenguaje sencillo? Porque estamos como en un loop ahí en eso. O sea, yo los entiendo, pero vuelvo y repito. Si yo agarro aquí un adolescente, lo siento aquí con nosotros en el podcast, Sí. y le describimos este propósito, ¿lo va a entender? O se va a decir, no, dale, voy a utilizar esta palabra. Yo a esa edad, yo pensaba, si me lo describían así, obviamente yo tuve otro contexto porque tuve una formación bíblica y los entiendo al 100%, pero poniéndome en la otra postura, se ve aburrido el propósito. O sea, se ve hasta así adorando a Dios, Dios, me está pasando Sí. esto, cuando yo tengo es hambre de comerme el mundo. O sea, ahorita recuerda que nosotros estamos en una edad después de los 30, después de los 25, donde nos ha pasado una serie de cosas que nuestra experiencia de vida nos hace entender la vida con Dios de esta manera. Pero hay una generación que viene en camino, que está luchando por encontrar un propósito y que esta forma de expresar el propósito no está funcionando. Ok. Porque yo tengo un grupo de chamos, por ejemplo, de adolescentes, y eso lo escucho. No, hay que venir y adorar a Dios y tienes que respetar y no sé qué y adorar a Dios. Y hace poco tuvimos una experiencia con mi amigo Joshua que nos decía, bueno, yo saco mi tablet para dibujar y estoy adorando a Dios, Sí. pero para el otro que lo ve no está adorando a Dios, porque es llevar a entender que la palabra adoración como tal es lo que yo quiero entenderlo. Ok, te pongo mi caso del Juan de 27 años. 27 años. Que son un momento que además, en ese momento Julián y yo asistíamos a la misma iglesia. Y este momento yo lo recuerdo porque además es uno de mis momentos claves en mi proceso de creerle a Dios. 27 años. La palabra adoración no existe, o sea, no se usó en esta frase de una persona que quiero mucho, Daniel, si te acuerdas, Daniel, se me fue el apellido ahorita, pero de esta persona. ¿Te acuerdas del Daniel de lente? Menos que él me agarró en ese momento, yo tenía 27 años. Y me dijo, un debate más o menos muy parecido a este, pero él me decía, Juan, lo que pasa es que realmente, hablando un poco de propósito, pero no estábamos utilizando esos términos, fue una conversación mucho más de pana, es como el objetivo de la vida es agradar a Dios. El objetivo de tu vida es que tú agrades a Dios. Y el porqué de eso es porque luego lo atas al tema de la voluntad, que es el plan que Dios tiene para tu vida, es muchísimo mejor de todo lo que tú sueñas. Es decir, cuando tú buscas agradar a Dios en todo lo que haces, cuando digo en todo, y eso para mí, en mi caso, simplificó el concepto de la adoración. O sea, agrada a Dios en la conversación que estás teniendo con tu mamá. Agrada a Dios con ese pana que te cae burda de mal. O sea, ¿cómo buscas agradar a Dios en cada una de las cosas? Porque si eso lo haces, los planes que Dios tiene para ti, que son muchísimo mejor de todo lo que tú sueñes, se van a cumplir en tu vida. Para mí, joven de 27 años, eso resonó mucho. O sea, a mí me hizo sentido y me sonó como, sí, raro y hasta como fórmula mágica en su momento, pero yo hoy en día, de 27, 45, ¿cuántos son? 28 años después. 28 años después te puedo decir, miércoles, lo que me dijo ese pana tenía razón. O sea, porque yo la vida que vivo hoy en día ni se acerca. Mira, 27 más 28 son 55. 17, no, yo tengo 55, o sea, 18. Con 18 años. Me tiré 10 años más en el pote que aquí, no, todos 10. Edita ahí, Parece, no vaya a parece ser- 55, pero no tengo son. 55. Son 45. Entonces, yo entiendo tal cual, entiendo muchísimo, porque yo siento que la palabra glorificar a Dios, adorar a Dios, pueden sonar, y no está mal, o sea, suenan aburridos. O sea, ¿qué es mi vida? Mi vida es estar todo el... Porque nuevamente, socialmente, Lo relacionamos. a que yo tengo que estar todo el día cantando, Porque que ese- tengo que estar ese todo es el el día problema. vestido en una iglesia, de que tengo que Ese estar es todo el el día... problema, porque lo relacionamos con un concepto que ya tenemos preestablecido de que creemos que vamos a estar como unos ángeles, con un arpa, Todo el desnudos, día. cantando y tocando el No, arpa. no, es pero que ponlo aquí en la tierra. Y va a ser en el cielo. Pero es que nuestra adoración y la glorificación que le vamos a dar a Dios es desde ahorita. Por eso a mí me gusta desde mucho acá el tema mismo. de cómo, o sea, como tú, o tú, en todo lo que estamos haciendo, no solamente grabando este podcast, no solamente el domingo cuando vamos para la iglesia, no, esta tarde, cuando yo tengo una reunión con alguien que no tolero, ¿cómo yo agrado a Dios en ese momento? Sí. Bueno, yo te tengo una aquí, yo eso lo investigué, o sea, quería
como darle a lo que estaba diciendo era el Salmo O sea 139. que nos estabas poniendo una conchita de mango. Claro. Sí, sí. Eso. En la primera que estaba diciendo era el Salmo 139:16, que era lo que les comentaba. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y Filipenses 2, del 12 al 13, hay una parte que dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es lo que yo considero. Que por eso digo, voy a mantener mi punto del tema de la Dale. adoración. Dios es el que pone el deseo en mí. O sea, el aceptarlo en mi vida. El es que querer como pone- el hacer. Exacto. Ese es mi propósito. Sí. Ese es mi propósito. Es Dios en mi vida. Y ese deseo de Dios en mi vida es el que me lleva a esa ejecución que tú estás diciendo de agradarlo en todo. Claro, pero Dios lo siembra. Dios lo pone. Claro, trabaja en eso. Tú decides si seguirlo o no. Efectivamente. Exactamente. Entonces, En cuando... la teología Una existe... decisión. en la- Es que en la- agradar es una decisión. En la teología doctrinal existe algo que se llama la regeneración. O sea, cuando la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni uno, es porque el hombre en su naturaleza en la que nos encontramos, de maldad, de llevar nuestra vida enfocada en nosotros mismos, de pecado, como lo llamamos nosotros los creyentes, no hay quien pueda buscarlo a él. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en el mal, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo buscamos? Porque Dios comienza una obra en nosotros, nos regenera y nos ayuda para que nosotros podamos buscarle y podamos hacer su voluntad. Porque si nosotros tuviéramos que hacerlo por nosotros No pasa. mismos, no lo haríamos. No lo haríamos. Ninguno, ni tú, ni yo estaríamos hablando de Dios aquí. Estaríamos vueltos locos haciendo lo que nosotros quisiéramos. Pero es porque conseguimos propósitos. O sea, ni siquiera lo conseguimos, nos alcanzó el propósito. Exactamente. Así mismo, nos alcanzó Porque el si propósito. yo me pongo a elegir el propósito de mi vida, voy a caer en lo que hablábamos al inicio, el materialismo, Es natural que hagas la eso. posición de centrarme en mí mismo y mis propias necesidades. Entonces, por digo que es más allá. Sí. O sea, porque yo los entiendo con el tema de la Sí, oración. sí, sí. Ahora quisiera como que abordáramos otro tema de definirlo muy bien, el propósito, porque capaz hay una persona que nos esté escuchando que sí, tiene un acercamiento a Dios, otra que no. Y te dice, pero yo estoy haciendo todo lo que yo puedo. Voy a la iglesia, oro, me porto bien con mi familia y yo todavía no veo que se logran las cosas. Y es una pregunta muy válida, porque si ahí dice que Dios tiene todo registrado en un libro, la predestinación es una de las cosas más debatidas en la Biblia. Sí, claro. Y la predestinación y el propósito van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque si tú crees en un Dios que tiene una voluntad perfecta, agradable para tu vida, quiere decir que Él ya tiene un plan diseñado que tú no jamás vas a poder diseñar. Y ese plan no está atado al plano natural y momentáneo Y de la por vida eso- que Dios nos ha dado en y esta por eso tierra. es la lucha sino constante. que es un plan que sobrepasa un poco más allá. Claro. O sea, que es eterno. Por eso es que acá mismo, en esta tierra, su propósito a lo mejor no es que nosotros tengamos riqueza. Dice, bueno, pero yo sigo pobre. Bueno, pero yo sigo teniendo Enfermo. problemas con mi familia. Bueno, pero a mí no me está yendo bien. Pero es que ese propósito no, porque si lo ves, entonces tú estás limitando el poder de Dios a algo momentáneo, ¿sabes? Pero el poder de Dios no es limitado, es eterno. Entonces ese propósito va más allá de lo terrenal, sino que se enfoca también en lo eterno, en lo eternal. Sí, porque si yo, por ejemplo, me enfermo o no consigo una pareja y me quedo solterón toda la vida o tantas cosas que yo pueda pensar que no se dan de lo que el mundo demanda, que sería lo correcto de una vida perfecta, ¿cumplió o no cumplió el propósito de Dios? Si Es- viviste glorificándolo a Él, de la forma como fuiste predestinado para glorificarle y adorarle, Pero es que esos entonces son- aún son- en medio de tu sufrimiento, porque la Biblia dice, en el mundo viviréis aflicción, pero confía porque yo he vencido ese mundo, pero no está diciendo que no vas a vivir aflicción, está diciendo que en este mundo vas a vivir aflicción. Ojo, son temas pero si aún duros. si aún, porque hablamos la otra vez del gozo, cómo mantenemos gozo en medio de las Exactamente. pruebas. Entonces, si aún en medio de las pruebas glorificaste a Dios y te mantuviste en gozo, creyendo que esa era la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, agradable y perfecta, que también hablamos de eso en otro podcast, que el hecho de que sea buena, agradable y perfecta no quiere decir que sea color de rosa, sino que esa es la voluntad de Dios Lo que pasa para es que cuando tu una vida. persona escucha esto, nuevamente, en el mood que hace rato estaba poniendo sobre la mesa, cuando una persona escucha esto, que no conoce absolutamente nada de lo que estamos hablando en terminologías, y una Ok. persona que dice, pero yo estoy enfermo, o sea, yo llevo 7 años ¿Cuál es mi propósito? postrado, mi propósito, o sea, ese Dios de que tú me estás hablando, el propósito es que yo pase 10 años
con una enfermedad. Y probablemente, esto puede sonar duro, probablemente existe una respuesta que puede decir, no se trata de la enfermedad, no se trata de la actitud con que uno vive esa enfermedad o ese divorcio o ese problema financiero, que es muy fácil decirlo desde un micrófono. Sí. Pero cuando lo estás atravesando, que Es a así. todos aquí en esta mesa Lo de hemos una manera u pasado. otra nos ha pasado, es como lo haces. O sea, nuevamente desde mi punto de vista, yo vuelvo al tema de la intención. O sea, de esa necesidad. Y estoy tratando de recordar tantos momentos de mi vida donde hay momentos donde sencillamente no estaba de acuerdo, no quería adorar, no quería agradecer, no quería entender, no quería hacer todo lo que me estaba pasando. Decía, esto no es en el Dios que yo creo. O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Y el por qué me pasa esto a mí, creo que es una pregunta que hoy en día debe estar resonando en muchísimas personas En casi creyentes, toda la no humanidad. creyentes. Entonces, es un tema muy complejo de debatir, pero para mí en el fondo, y yo no tengo otra forma de verlo, es una decisión que tú tomas basado en mucho conocimiento o en poco conocimiento. De decir, yo sí creo que a pesar de todo lo que me está pasando, hay alguien que tiene un plan mucho más grande, mucho más perfecto de lo que yo pueda estar imaginando y que me ama y que me cuida mucho más de lo que me puede cuidar un socio, un doctor, una medicina. Y cuando tú pones esa confianza y realmente te entregas, porque me lleva muchos momentos que he vivido, se experimenta ese gozo que tú hablabas hace rato, que no es alegría, no es salir a celebrar, pero es como una confianza que yo muchas veces yo no sé cómo explicar. Y sorry que traiga esto tanto tiempo en la mesa, pero Y es tremendo porque en medio de todo lo que nosotros hemos vivido, siempre va a resaltar los momentos en que, a pesar de lo que hemos vivido, hemos glorificado a Dios con nuestras vidas. ¿Cómo? Porque la gente se dirá, pero ¿cómo es esto de glorificar a Dios? Explícamelo y te entiendo, porque es una preocupación que debería estar siempre y la deberíamos tener presente. ¿Cómo es eso de glorificar a Dios? Bueno, es vivir conforme a su voluntad en medio de cualquier circunstancia. Cuando haya escasez de enfermedad, como en la circunstancia en la que te encuentres, bueno, tú haces la voluntad de Dios, le agradas a Dios, haces lo correcto. ¿Y cómo sé dónde está lo correcto? Bueno, está en su palabra, está en la palabra de Dios. Allí puedes conocerle y saber cuál es la voluntad correcta que Dios quiere para el hombre. Ahí está todo escrito. Pero a mí me surgió una pregunta, por lo menos, de verdad, yo también me he hecho esa pregunta. Y yo hago un ejercicio. Este es mi ejercicio, no quiere decir que sea el ejercicio de todo, Sí, pero sí. yo hago este tipo de comparaciones para que mi razonamiento pueda comprender un poco más lo que es glorificar a Dios y por qué su propósito va más allá de lo momentáneo. Yo he pasado por situaciones difíciles, muchas situaciones difíciles que pareciera que no van a terminar jamás. Y he tenido gente a mi alrededor que ha estado batallando con enfermedades y situaciones muy difíciles. Y he estado acompañándoles también. Y siempre uso este ejemplo. Agarra lo momentáneo, lo finito, y ponlo en una balanza con lo infinito. Y pesa las dos cosas, finito con infinito, momentáneo con eterno. Y pon ambas cosas en una balanza. ¿Qué va a pesar más? Lo infinito, porque es eterno, no tiene un final, es por toda la eternidad, no es momentáneo. En cambio, nuestra vida en esta tierra es muy pasajera, es muy corta. Pero tú sabes que me muy preocupa a mí eso, pequeña. William. Y disculpa que te interrumpa, pero ¿sabes qué me preocupa a mí a veces de esas conversaciones? Que hay mucha gente que el concepto de la eternidad es bastante complejo, ¿ok? Deberíamos grabar un episodio donde hablemos de la eternidad. Porque hay y gente lo que dice, expliquemos. chévere, ok, está Sí, bien. es verdad. Chévere el concepto, o sea, buenísimo. Pero ¿y aquí qué? O sea, y mientras estamos aquí, ¿qué? O sea, es decir, yo no puedo, mientras los 50, 70, 30, 15, 80, 90 años que pasan así, pero son años en esta tierra,
O sea, ¿qué hay con respecto a lo que está pasando aquí, a la vida que me toca vivir aquí? Una persona que nos está escuchando ahorita y el concepto de la eternidad suena algo, si glorificar a Dios suena abstracto, la eternidad suena mucho más abstracto. Dice, bueno, ok, pero yo quiero creer en un Dios que en esta vida me ayude, porque tú lo acabas de decir, y bueno, yo creo que todos lo sabemos. Estamos viviendo en un mundo extremadamente complejo. En un mundo donde la depresión, en un mundo donde la ansiedad, en un mundo donde las enfermedades, en un mundo donde las guerras, en un mundo de... pero en este mundo yo quiero creer en algo, ni siquiera voy a hablar ni siquiera de Dios, yo quiero creer en algo que me haga este paso por esta vida lo más agradable posible. O sea, ¿qué hay sobre eso? O sea, ¿qué hay? Porque nosotros estamos describiendo... Eso se llama esperanza. Es esperanza. O sea, vivir con esperanza. Este Dios del cual nosotros hablamos, del cual nosotros amamos y glorificamos con nuestras vidas, Él nos da esperanza. ¿Por qué? Si no, no sería un Dios esperanzador si solamente yo hablara en el plano natural y terrenal, momentáneo. No sería un Dios lleno de esperanza. Sería un Dios malvado que solamente me dio un momento de paz en esta tierra momentánea, pero no pensó en lo eterno. Sí. Entonces, la amplitud de Dios es mucho más allá de lo que nosotros estamos viviendo, va más allá de eso. Sí, también es bueno como entender que en esta vida, bueno, hay propósitos en esta tierra muy bonitos y hay propósitos espirituales, así mismo es. Pero a veces los propósitos que nosotros consideramos aquí en la tierra son finitos. A mí me acordaron una historia, en algún momento hablé de eso en otro espacio, que era la historia de Aaron, el de 124 horas. ¿Se acuerdan la película de 124 horas? Claro. Él se va a escalar y bueno, grabó un video en su tiempo que estuvo allí, queda agarrado a una roca con una piedra y tiene la decisión de cortarse la mano con una navaja sin filo. Se corta, o sea, pasan el tiempo, se le termina el agua y decide cortarse la mano y bueno, se logra salvar y fue toda una odisea y es uno de los milagros que suceden porque estar allí desangrándote con un brazo, que te encuentren, era todo como improbable, pero hubo un precio que pagar. Así es. Y en esta vida hay cosas que son como una roca. O sea, yo me recordaba esa ilustración y son como cosas que pensamos que es el propósito inicial, porque estaba escalando, era su propósito, pero su propósito se interrumpió por algo. Y en nuestra vida se interrumpen estos propósitos desde el punto de vista terrenal. Y es allí donde ese propósito a veces tiene una fecha de caducidad, una fecha de vencimiento, pues, y se acaba. Y es ahí donde surge la ansiedad. No lo logré, estoy enfermo, no puedo lograr, o sea, ¿Y si no tenías que lograrlo? ¿Y si simplemente no tenías que lograrlo? Claro, pero llegar a esa reflexión es tan personal, porque si tú me lo dices, Julián, yo entiendo, porque tú has pasado por las 1000 cosas donde has visto y has conocido el amor de Dios. Y es allí donde cada persona tiene que vivirlo. Porque inclusive las personas que están iniciando con Dios, a veces nos preocupamos porque a veces hay procesos donde las personas tienen que vivirlo. Yo recuerdo a un amigo que todos estábamos, hay que ayudar, porque este amigo está pasando por una necesidad. Y yo le dije, déjalo. Jamás vamos a poder consolarlo. Porque muchas veces terminamos de entorpecer. Lo que hacemos es entorpecer la obra de Dios y nos creemos pequeños dioses que podemos intervenir en la obra de Dios y resulta que a veces solamente tenemos que esperar y dejar un espacio. Sí. Eso yo lo he aprendido, Juan y yo lo hemos conversado muchas veces y pues de por sí es uno de tus principios. Juan siempre lo recuerda y él dice, oye, hay veces que simplemente me tengo que apartar y dejar que las cosas fluyan para ver qué hizo Dios y después vemos los resultados y decimos, wow. Sí, y que necesario cada uno de nosotros, y bueno, es una recomendación que a veces me hago a mí mismo, cada uno de nosotros vivió un proceso individual que lo llevó a aceptar ese propósito. Cada uno de nosotros vivió. Yo nací en un hogar cristiano y yo no reconocía a Dios porque mis papás encontraron un propósito en Dios. Yo lo tuve que encontrar yo mismo y allí por convicción yo dije, este es el propósito de Dios en mi vida. Alejandro, y yo veo que tú tienes muy clara esa cosmovisión de ver la forma como se desarrolla el propósito en la juventud. O sea, yo veo que tú lo ves un poco más claro, será por tu edad. Para cerrar el podcast y terminar, ¿me podrías dar tres puntos que tú le dirías a los jóvenes que están tratando de alcanzar su propósito, han entrado en culpa, en frustración, en desesperación, porque creen que no lo han alcanzado? 3 puntos en los cuales ellos deberían enfocarse para tener paz y poder continuar adelante. Está difícil, pero bueno, la primera palabra que voy a poner mi ejemplo que encontré fue aceptación. Aceptar
que Dios me ama tal y como soy. Ese es el principio, yo creía que es lo principal. Lo segundo es tratar, ustedes lo dijeron, de agradarlo a Él porque Él me acepta como soy. Y yo lo quiero agradar. Empieza el cambio, pues. Y el tercero es obedecer. Juan, ¿tú añadirías algo para esta generación? Porque yo creo que los adultos entendemos un poco más por la cuestión de la vida. La vida nos va enseñando, pero ellos están empezando a recorrer la vida. ¿Qué tú le dirías a estos jóvenes? Yo creo que a veces no pensar que cuando, porque a veces como que magnificamos demasiado la palabra propósito. Sí. O sea, decimos, bueno, mi propósito, porque además esta sociedad nos ha dicho es que todos estamos llamados para cosas grandes. Sí. Entonces tú dices, bueno, si yo no soy un gran empresario, si yo no soy el mejor pintor, si yo no soy un tipo que tiene 10 millones de seguidores en Instagram, entonces no estoy cumpliendo el propósito. Y a veces lo bonito para mí desde la palabra propósito es que resulta que de repente si tú eres una persona que día a día tratas bien a la gente que te rodea, y eres esa persona que la gente te reconoce porque cuando entras en un ascensor dices, qué agradable es esta persona. Pero qué bonito cada vez que yo me siento a conversar con esta persona, la visión de la vida que tiene. Es decir, si está siendo un buen representante de Dios, porque a veces es muy sencillo. El agradar a Dios a veces requiere que ames a la gente que te rodea. Y ahí tú dices, este es el propósito de mi vida. Y a medida que tú vayas haciendo esas cosas desde lo más pequeño hasta lo más grande, ahí es cuando los planes de Dios se van a ir revelando y se van a ir mostrando en tu vida por hacer las acciones más sencillas para agradar a Dios. Tú como amigo mío, me amas. O sea, yo a ti te amo como amigo, yo a ti te amo como amigo. Entonces yo busco o debo buscar cada vez las maneras de cómo agradarte a ti, porque me importa, en teoría. Esa misma analogía yo lo aplico con Dios. Y yo creo que no dejar de pensar en el gran propósito por qué yo estoy en esta tierra. Es muy sencillo. Cuando digo muy sencillo no lo minimizo, sino es decir, a veces esa búsqueda de propósito puede empezar por sencillamente trata bien a la gente que te rodea. Yo añadiría solamente deja de centrarte en ti mismo y abre una pequeña ventana en tu vida y permite que Dios se revele a tu vida de una manera poderosa, amorosa, tierna, y tú vas a ver que vas a comenzar a llevar una vida un poco más en paz y vas a encontrar ese propósito que tanto has estado escarbando y corriendo y que te ha frustrado, y vas a ver que la vida es un poco más sencilla de lo que este mundo te ha bombardeado. Sí, yo quería agregar algo que faltó ahí como para terminar. Era, desde mi punto de vista, que era una palabra que quería decir, era que el propósito de Dios a veces es tan complicado verlo, como decía Juan Carlos, tan magnificado, es porque Dios nos dio la libertad de elegir ese propósito. Es más fácil un propósito ya descrito, ya planteado, ya definido, que un propósito de alguien que te dé la opción de elegirlo. Sí. Nos encantan hacer prefabricados. Y un Dios que te haya dado la elección de tener un propósito con Él en tu vida, es lo que a veces nos frustra, pero es el Dios más amoroso que puede existir, porque es decir, Dios te acepto esto, no importa lo que pase. Increíble, porque mira lo que dice Proverbios, y cerramos con esto. No, yo voy a cerrar con una frase y nos vamos. Tú, ok, entonces yo termino de leer y tú cierras con una frase. Dice, Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Estos son sabidurías del rey Salomón, y dice, y él terminó diciendo esto: confía en el Señor con todo tu corazón. O sea, en el Señor es Dios, no en el Señor el vecino de al lado, sino confía en Dios con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia opinión. Sí. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, tus caminos, tus veredas, el camino de tierra del barrio. Él enderezará todo lo que tú estás pensando hacer. Y de hecho, qué bonito que lo hayas leído, y con esta frase cerramos. O sea, porque yo sí creo, a diferencia de lo que decía hace rato, es que yo sí creo que Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Ahora, esa medida de grandeza es muy diferente a la grandeza que nos ha enseñado la sociedad. Y cada quien tiene que descubrirla. O sea, porque sí creo que el plan para Dios, para tu vida, para mi vida, para todos los que estamos aquí, los planes de Dios son alucinantes, son absurdamente buenos. Pero cada quien tiene que descubrirlo. Y se van descubriendo a través de la obediencia. Son sorprendentes. Así es. Llegamos al final, señores, de este episodio muy reflexivo.
Hoy debatimos. Sí. Entrevistamos y debatimos con el entrevistado hoy, vale. Qué Me voy a bueno. lanzar solo así. Bye, bye.